La niña de mis sueños. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con la autorización previa de su autora. Capítulo 11. Con que eso era lo que la asustaba, el contacto físico. Había logrado conseguir una respuesta con sus comentarios, al menos. Y, aunque lo odiaría, usaría aquel terror a su favor, hasta que lograra borrarlo de su mente. Al final de cuentas, tenía mucho tiempo para seducirla e introducirla a los placeres carnales. Sus planes podrían ser pospuestos indefinidamente. Por este instante, solo le importaba la mujer frente a él. Sin embargo, el hecho de que hayas sabido cómo comportarte aquella noche me sorprende. Parecía que tuvieras experiencia en tentar a los hombres para luego dejarlos. No entendía el punto de aquel patán, pero su paciencia tenía un límite y él había estado presionando durante mucho, por lo que en un estallido de carácter movió la silla y pretendió irse de aquel lugar. No soportaba seguir escuchando sus hirientes comentarios. Sin embargo, rápidamente fue bloqueada por el gran cuerpo del Lord. La fijó a la silla, poniendo ambas manos en los apoyabrazos. Contuvo el aliento, atemorizada por su proximidad. Podía ser muy valiente cuando él no estaba sobre ella y viéndola tan directamente. Había dicho que no podías retirarte, susurró, bajando hasta la altura de su cabeza. La división entre la moral y curiosidad ardían en la mente de Terry, mas, al ver aquella cara tan llamativa, sus principios quedaron atrás. Observó con cierto pesar, sin embargo, cómo su personalidad había sido una temblorosa mujer nuevamente. Y más lastimoso era que él seguía queriendo tenerla entre sus brazos. El rostro masculino se cernía sobre Candice, manteniéndola en su lugar sin apenas poder respirar por temor a que sus narices se rozaran. Sentía miedo influyendo por sus venas, pero también otra emoción que la confundía en demasía. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar ante la repentina cercanía y el poder que él ejercía sobre su mente y su cuerpo. Hay suficiente evidencia, mi estimada dama, como para ser capaz de formular la siguiente pregunta. ¿Quién eres? Debes saber que no aceptaré evasivas por respuestas, susurró seductoramente, resistiendo el intenso deseo de besarla y olvidar sus cuestionamientos. Ella lo contempló con asombro, sin creer aún las palabras que sus cercanos labios habían pronunciado. ¿Pruebas?, interrogó con voz ahogada. Su pecho latía rápidamente, más todavía cuando se aproximó hasta que sus narices se tocaron. La joven podía sentir el peligro, pero también aquella emoción desconocida martillando en sus venas. Era increíble cómo cambiaba el tenerlo cerca, nada más unos minutos atrás que habían estado discutiendo. He dejado en evidencia ya que no aceptaré evasivas, susurró con voz seductora, consciente del ligero enrojecimiento que la cercanía le provocaba. Le resultaba increíblemente atractiva con aquella expresión, que si bien reflejaba miedo, también perplejidad. Luchó contra el deseo de besarle y abandonarse a sus anhelos, mas sabía que el toque no le sería suficiente y terminaría queriendo más, mucho más. No sé de qué está hablando, señor, expresó Candice con el aliento entrecortado al sentirse bajando hacia su cuello. Se preguntó si él sentiría su corazón. Respuesta equivocada. Exhaló en su oído haciéndola temblar. Quiso creer que se trataba de sorpresa. Creo que la mentira debe ser castigada, dijo entonces, y cualquier emoción que no fuera el pánico desapareció de la mente de la rubia. Él percibió la rigidez de su cuerpo y sonrió por lo que seguramente pensaba. Disfrutó del agradable aroma que desprendía la piel de la joven. Era tan pálida que le daban ganas de suspirar al imaginar el sabor de ella. ¿Castigarme? Creí que había dicho que... Ella se calló al ver la expresión seria del Lord. No tenía ni derecho a replicar. No te haré daño, Candice, aclaró Terrence. Jamás cometeré aquel acto despreciable. ¿Y entonces?, interrogó, pero lo siguiente que observó fue el rumbo de la mirada del Lord. Él contemplaba sus labios. Claro, no había otro modo de castigo más que desagradándola a lo que supuestamente era. Frunció el ceño, congeló la expresión y se tensó, preparándose para recibir el ataque.
Terrence descifró la expresión corporal de Candice y se dijo que dentro de un tiempo su postura cambiaría. La idea de seducir a aquella intrigante mujer le resultaba demasiado atrayente. Consciente de que ella había cerrado apretadamente los ojos, se inclinó hasta que su nariz rozó suavemente la mejilla. Dejó que el embriagante perfume natural bromeara con su tentación hasta que sus labios decidieron posarse en su cuello suave y delicado. La sensación del contacto le hizo desear más y sin detenerse, besó desde la apretada mandíbula hasta el comienzo de su hombro, solo rozando y disfrutando de la piel. Candice se sorprendió relajando la tensión de sus párpados al percibir la dulce caricia, que parecía burlarse de su sensibilidad. Había algo extraño en aquel contacto, algo que le asustaba más que la primera vez que se encontraron en una situación similar. Terrence ascendió lento por su garganta hasta llegar a su barbilla increíblemente femenina. Se deleitó con la textura hasta que con anhelo se dirigió a sus labios. Ella se removió inquieta, pero valiéndose de su agarre en la silla, la mantuvo en su lugar. Notó la tensión nuevamente al tocar la comisura de su boca. Jugó con roces suaves, cubrió su rostro de ellos, notando que se relajaba despacio. Muy por el contrario, Terry anhelaba tomarla entre sus brazos y besarla hasta que perdiera el aliento. Su sangre le pedía exactamente eso. Se burló de sus propios instintos al dejarle un bestocazo en los labios y apartarse. Al hacerlo, notó con cierto entusiasmo que aquella mantenía los ojos cerrados y una expresión pacífica y anhelante junto a un ligero arrebol en las mejillas. Era una mujer hermosa. Tuvo que reconocer, hermosa y peligrosa, porque lo hacía querer cosas que creía que no le importaban. Jamás se había tomado demasiado tiempo en seducir a una mujer. Para ellas el buen parecido y la fortuna eran suficiente tentación. Había invertido en cada una de ellas tiempo, claro, pero más dinero que cualquier otra cosa. Con Candice era diferente. Había algo acerca de la joven que lo vulneraba. Quizás su rostro joven, su cambiante personalidad o tal vez el relacionarla con aquella chica de su niñez. Él había sido unos cuantos años mayor, pero la inteligencia y personalidad de la muchacha lo había cautivado hasta hacía algún tiempo atrás, cuando dejó de obsesionarse con su recuerdo. Regresó su mente a la mujer que lo observaba con sorpresa. Espero, milady, que para mañana tenga otra respuesta o me veré en la obligación de volver a corregirla como ahora. Sonrió con galantería, alejándose. ¿Mañana, señor?, preguntó Candice con la confusión consumiendo cada uno de sus pensamientos. Podría decirse que no tenía ni la más mínima idea de nada. Así es, Candice. De ahora cenarás conmigo cada noche. Y dicho esto, el Lord le sonrió y se marchó, tras dirigirle una mirada que ella no alcanzó a entender. No comprendía el afán de aquel hombre con fastidiarla. ¿Qué estaba diciendo? Ella no entendía en lo mínimo al Lord. ¿Estaba jugando con ella? No era esa explicación más verdadera porque no la había pensado antes. Sus palabras y castigos carecían de lógica. Sin embargo, era más que consciente de lo mucho que estaba arriesgando. Él quería conocer su historia, pero Candice no deseaba revelarla y realmente no sabía qué esperar. Aquel ser comenzaba a confundirla y eso le disgustaba. Tuvo que reconocer, muy a su pesar, que el contacto había resultado en una sorpresa. Jamás imaginó que él fuera capaz de tales gestos. Candice tenía una idea preformada acerca de él, ideas en las cuales quedaba como un villano que solo quería tomar su virtud. Con frustración se paseó en la habitación. Se soltó el cabello, abandonando la cinta en un banquillo. Se deshizo del vestido y sin más nada se metió bajo las mantas. No quería pensar ni darle vueltas innecesarias a la situación. Soltó un suspiro y se concentró en dormir. No contaba con recordar su beso, sin embargo. Había sido muy diferente del primero y con vergüenza se sorprendió mordiendo su labio. Se le subieron los colores al rostro, enfadada por su proceder. Seguramente eso esperaba a él y había caído. Dio media vuelta y cerró los ojos, bloqueando cualquier pensamiento. Ella no aceptaría jamás que un beso robado le gustaba. Solo sabría que eso significaba al ser besada y besar de vuelta, es decir, por voluntad propia.
y eso nunca pasaría mientras estuviera ahí. Con esa idea en mente logró quebrar la resistencia de su mente y forzarse a dormir. Por la mañana, mientras la gente realizaba sus labores matutinas, Terrence despertó sobresaltado. Había sido víctima de sus sueños otra vez, por lo que a prisas cogió su ropa y una vez estuvo presentable salió afuera. ¿Dónde está Candice?, interrogó, consciente de la mirada sorprendida de la mujer que limpiaba las velas. La ignoró. Había cosas que apremiaban más, como cerciorarse de que la mujer se encontraba bien. Buenos días, señor. Nerviosamente bajó la cabeza. Candice está en el saloncito del piano con algunos niños. El hombre sintió con rigidez, algo más sosegado al saber que se encontraba bien. Tenía que volver a comportarse de modo racional, poner en orden sus pensamientos y aceptar que Candy era simplemente un capricho placentero que no podía desvivirse por desconocerla. Ya caminaba al salón. Sin embargo, se sorprendió deteniéndose justo en la puerta entreabierta por la cual se filtraban las notas alegres del piano. Era una melodía graciosa y hecha para entretener. Impulsado por la curiosidad, se asomó, abriendo un poco más la rendija. La escena era agradable. La chica tocaba las teclas del instrumento mientras hacía morisquetas y reía con los pequeños que bailaban en una ronda. La alegría era palpable y ella se veía radiante con aquel gesto de felicidad entre sus facciones. Se la imaginó vistiendo algo más sofisticado, pero disfrutando de igual modo con sus hijos. Podía vislumbrarlo y la repentina revelación de lo mucho que aquello le atraía lo dejó estupefacto, pues la mujer no formaba parte del plan. Ella solo traería al mundo a su hijo y luego desaparecería. Mas su cabeza fue un caos al imaginarse la misma escena sin Candice. Perdido en sus pensamientos, no notó que se apoyaban más de lo requerido contra la puerta, que se abrió con estrépito. De inmediato, la música cesó y los niños fueron de la sorprendida Candice al dueño del lugar donde vivían. Terrence supo entonces que esperaban una explicación. Carraspeó ligeramente incómodo. Venía a hablar con usted. Se dirigió a la muchacha que acomodaba nerviosa el cabello tras las orejas. Vayan, niños, yo les aviso cuando pueden volver. Le sonrió con calidez y enfiló la marcha hacia afuera, esquivando con respeto al Lord parado en la puerta. Fuera los oyeron chillar y corretear. Las reprimendas no se hicieron esperar. Continuará.